Hola a todos mi gente, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta oportunidad les tengo un video teórico hablando sobre la biomecánica del front lever one arm, uno de los elementos más difíciles de la calistenia, en esta categoría del power free. Antes de empezar a hablar de este elemento, tengan en cuenta que obviamente para llegar a un front lever one arm necesitamos una base principal de fortalecimiento, es decir, claramente lo primero que debemos hacer es poder soportar la postura prolongada en el front lever normal, donde utilizamos nuestros dos brazos, ¿cierto? Para llegar a eso, toca realizar progresión tras progresión hasta llegar al front lever normal. Y de ese front lever, tener por lo menos mínimo unos 15 segundos con una muy buena postura. Eso sería lo primero, lograr la base principal de fortalecimiento. Ya hablando de la biomecánica y la anatomía implicada en el front lever one arm, el principal músculo es el redondo menor. Este músculo tiene que estar lo suficientemente fortalecido. ¿Por qué? Cuando uno pasa a realizar progresiones de front lever one arm, lo que puede pasar si uno no tiene una muy buena base de fortalecimiento es que el tendón del redondo menor se inflame. Te lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado. No es fácil realizar una muy buena prescripción de ejercicio, así lo más efectiva posible. Entonces, si este músculo, de hecho está más o menos ubicado en esta zona que estoy tocando acá, si ese músculo no está lo suficientemente fortalecido, viene el tendón del redondo menor como tal a relevar esa función, ¿sí? Porque en términos coloquiales, ¿qué pasa? El redondo menor no ejerce, digamos que la suficiente fuerza muscular, ¿sí? No tiene la misma capacidad. El desempeño muscular no es el mismo, está alterado. Tiene que venir el tendón del redondo menor a suplir esa función, ayudarle un poco. Entonces se sobrecarga y ahí es donde se genera la tendinopatía. Es una de las lesiones más comunes cuando uno pasa al front lever one arm. Entonces toca tener eso en cuenta, toca dar progresión tras progresión de a poquitos, ¿sí? Ya hablando de este tipo de anatomía y qué es lo que pasa en el front lever one arm, ¿sí? Uno debe realizar una retracción escapular. El error principal y que he visto que mucha gente comete cuando empieza a trabajar en las progresiones del front lever one arm es que en vez de tener una retracción escapular están así. Y cuando pasa esto, digamos que en términos coloquiales, el cuerpo termina colgando a un brazo, porque uno termina haciendo esto, en vez de estar aquí. Pero claro, es difícil realizar una retracción unilateral soportando todo el peso del cuerpo. Por eso la primera progresión que toca hacer es el tuck, con las rodillas recogidas. Y este brazo, el brazo contralateral, tiene que ir hacia atrás, para que ejerza como tal una palanca y pueda realizar, digamos que una ayuda, por decirlo así. Entonces la primera progresión sería este tuck, pero desde ya con énfasis en retracción escapular y con extensión completa del codo, porque también viene el segundo error. La gente empieza a flexionar un poco el codo y entra el bíceps a ayudar mucho. Entonces digamos que como entra el bíceps a ayudar, el redondo menor y todo esto, lo que es el dorsal ancho, no puede ejercer 100% el desempeño muscular para que uno empiece a progresar de la forma adecuada. No solo en fortalecimiento, sino también en propiocepción. ¿Cómo está ubicado mi cuerpo? Porque la idea es lograr un front lever one arm con una muy buena técnica, ¿cierto? Entonces, tip número 1, empezar a realizar las progresiones, una adaptación progresiva utilizando la banda en la cintura, retracción escapular, este gesto que están viendo acá, siempre, codo siempre extendido, ¿listo? Eso digamos que es dentro de los pilares fundamentales. Ahora, hay otra cosa y es que el hombro, lo que es el complejo del manguito rotador, va a entrar a actuar de manera muy relevante y ahí es donde toca evitar lesiones. ¿Qué es lo que pasa? En un front lever one arm, digamos que uno claramente está realizando la retracción unilateral con un solo brazo, uno está aquí, ¿cierto? Entonces, el manguito rotador, ¿sí?, tiene varias
Funciones. Uno de los músculos también implicados, no solo el redondo menor, que ayuda como tal a realizar lo que es tracción, jalón, ¿sí? Sino también viene el músculo, viene lo que es el músculo subescapular, que hace una rotación interna, esta rotación que están viendo acá, esta función también entra en juego. Entonces, cuando el húmero, ¿sí? La cabeza del húmero hace una rotación interna, que es hacer esto, rotación interna, ¿sí? Entra en juego este tendón. Y cuando tú estás haciendo el front lever one arm, tú no estás haciendo rotación externa. Tú no estás haciendo esto, porque esto es para las planchas. Cuando el bíceps queda mirando hacia afuera. Todo lo contrario, tú en el front lever one arm estás casi que digamos en una postura neutra o un poquito en rotación interna. Más o menos así, ¿cierto? O a veces que uno está haciendo un hold, una mantención en front lever, uno a veces hace una rotación interna. Entonces, en el manguito rotador, lo que es el tendón subescapular y el redondo menor entran en juego. Es fundamental que uno también tenga en cuenta que toca evitar esa sobrecarga de estos músculos. De los ejercicios que a uno le pueden ayudar mucho a generar una mejor adaptación, y en mi caso que a mí me ayudó, son los front lever raises, ¿sí? Y son los front lever raises unilaterales. Hacer esta fuerza de palanca unilateral. Porque yo lo que hacía era hacer los front lever raises de esta forma. Y eso me ayudaba a entender el movimiento de la retracción, de la fuerza de palanca de brazo recto unilateral. Y no solo hacerlo con un brazo, sino con el otro también para compensar. Entonces, tener en cuenta que el movimiento principal del front lever one arm va a ser una retracción, una tracción mantenida, porque estamos hablando de una fuerza isométrica, donde yo mantengo como tal la postura prolongada. Es como si estuviera manteniendo, jalando todo el tiempo. Y eso es lo más difícil, porque tengo que estar con las escápulas retraídas. Ahora, la otra cuestión, a nivel de la cintura pélvica pasa mucho que la gente empieza a ladearse. Está muy ladeada la postura para compensar y termina uno como así. Uno ve unos front lever horribles, ¿sí? Porque la postura está ladeada. Y eso pasa cuando uno genera mecanismos de compensación. Cuando uno no tiene el suficiente fortalecimiento de hacer esto, en vez de estar aquí, termina uno acá. ¿Y qué pasa? Todo eso que están viendo aquí se empieza como tal a sobrecargar dorsal ancho, incluso los oblicuos, porque estoy realizando como una rotación de esta forma. En vez de estar recto, estoy ladeado. Por eso, desde el principio, desde que ustedes hagan las progresiones, tienen que trabajar bien esa postura recta, bien estable, como en un front lever, porque tú en un front lever no estás así. Obvio, es lógico que uno empieza a compensar, porque estamos, digamos que toda la carga va hacia un hemicuerpo, ya sea el hemicuerpo derecho o el hemicuerpo izquierdo, que eso es lo más difícil. Entonces, trabajar mucho la postura desde el principio, ya sea en TUC, en un TUC Advance, esas progresiones, trabajarlas ya con la postura recta, ¿sí? ¿Qué es lo más importante ahí? Trabajen mucho con la banda, trabajar con la banda para ganar propiocepción, cómo estaba ubicado tu cuerpo en espacio, en tiempo. Eso es relevante. Hacer, digamos que un fortalecimiento aislado de estos músculos del redondo menor, del subescapular, en general del manguito rotador. Entonces trabajar mucho lo que es, por ejemplo, me ayudó un montón, progresiones de la one arm pull-up. Hacer mucho one arm pull-up porque son ejercicios unilaterales. Entonces trabajar mucho la one arm pull-up, trabajar mucho si pueden front lever raises a una mano con la banda en los pies, front lever raises. Tercero, trabajar mucho lo que es remo unilateral, ya sea con una polea, con una banda de resistencia, y siempre procurando mantener la retracción escapular. Lo otro, recomendación, trabajen mucho el dragon flag y si pueden unilateral. El dragon flag acá solo con una mano, trabajarlo bastante para fortalecer mucho lo que es esa cintura pélvica. Digamos que si nos ponemos a analizar el front lever one arm, es ya la progresión más avanzada del front lever, ¿sí? Pero toca tener en cuenta la biomecánica, cómo funciona anatomía implicada. Y de los músculos que más actúan está el redondo menor, el dorsal ancho, el romboides mayor menor,
digamos que toda esta musculatura implicada que está aquí atrás. Pero la forma más adecuada de evitar lesiones es realizando bien las progresiones y también un fortalecimiento aislado del movimiento implicado. Si yo estoy realizando un jalón unilateral, los movimientos que estoy realizando acá implican, digamos que, la activación del músculo redondo menor, del dorsal ancho, de los que los mencioné anteriormente, porque esa es su función. La tracción, el jalón. Entonces ahí es donde pensamos, listo, ahí es donde toca hacer trabajo específico, basarnos en el principio de la especificidad. Y el tema de ladearse es desde el principio trabajar lo que es la postura de manera correcta, bien recto, y tener en cuenta que no podemos ladearnos de esta forma, quedar así, sino todo lo contrario. De hecho, el hombro, la cabeza del húmero hace una rotación interna. Esto es rotación externa y esto es rotación interna. Uno realmente está en una rotación casi que interna, es una postura casi neutra, llegando interna, retrayendo acá. ¿Listo? Eso es lo importante. Y bueno, eso se lo recomiendo. Trabaja en el front lever one arm máximo 2 veces por semana. Si le dan mucho, van a sobrecargar esas zonas. 2 veces por semana el front lever one arm. Igualmente aquí les dejo un video ya digamos que especificando qué ejercicios les pueden ayudar. Acá está completico, súper chévere. Espero que les haya gustado un poco de la explicación del front lever one arm, fue un poco de resumen. Tengan en cuenta que este trabajo es de manera isométrica, es la mantención de una postura prolongada, contracción muscular isométrica, a comparación de una fuerza dinámica que estamos hablando ya de un front lever one arm pull-up, pero hablaremos de eso en un próximo video. Así que espero que les haya gustado un poco de esta teoría de entrenamiento, que les haya aportado algo, eso es lo importante. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden suscribirse y bueno, déjenme acá los comentarios si les gustó, si no les gustó, qué otra recomendación, qué otro video les gustaría que subiera, y gracias por el apoyo.